La gran expectativa del día, ¿no? Más allá de todo lo que se puede hacer con respecto al combate del COVID, tiene que ver con una pregunta que todos nos estamos haciendo, por lo menos aquellos que estamos de medianamente a muy informados, es qué va a pasar con el dólar, ¿no? Hay una enorme expectativa, obviamente en el mercado, tras la licitación de las LELIX. ¿Por qué no sube el dólar, sino que se deprecia nuestra moneda cada vez más? Yo hoy comentaba al comienzo un conjunto de cosas que forma parte de un cóctel por el cual tenemos esta suerte de corrida al mercado cambiario, ¿no? Pero vamos a preguntarle a los especialistas. Agustín Echevarle, ¿cómo va? Ponce de León lo saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? ¿Por qué está aumentando? ¿Por qué se está depreciando otra vez nuestro peso? Bueno, creo que lo hemos comentado varias veces. El problema, como bien lo decís, es la depreciación de nuestra moneda. Y la depreciación de la moneda se da por el incremento de la emisión monetaria. El problema es que, los que gobiernan, el ministro Guzmán, no tienen esa visión. Ellos creen que la inflación es un fenómeno multicausal, que entonces podés negociar con los empresarios, los sindicalistas, que no suban los precios y produjirás el tipo de cambio, o lo haces devaluaciones periódicas pequeñas, pero menores de las que naturalmente ocurrirían frente a la gran emisión de moneda, y no funciona. Y persiste el error y se mantienen permanentemente en eso. Entonces ellos finalmente, cuando se dan cuenta que se les está escapando la inflación, la solución que encuentran es poner más controles. Y sabemos que eso no funciona, y entonces ponen mucha presión para llegar por lo menos hasta las elecciones sin que se les escape demasiado la inflación. Ahora, Y no tienen mucho éxito. este tipo de pensamiento, por lo menos en cuanto a cómo controlar el nivel inflacionario, no reina en ninguna parte del mundo, al menos en países que han terminado con este flagelo. Bueno, lo que ocurre es que ellos van a decir, miren, en el mundo, en la teoría monetaria moderna tiene algunas de estas cuestiones, y es cierto, pero lo que se olvidan es la historia monetaria de la Argentina, y que justamente Argentina tiene una historia de una inflación altísima, y entonces en las expectativas de los argentinos reacciona mucho más rápido. O sea, Ahora, lo que tardaría mucho más en otro país, en Argentina es mucho más rápido. Por eso yendo al fondo del problema, ¿por qué se emite dinero a tontas y a locas sin ningún tipo de respaldo? ¿Por qué se emite dinero? ¿Por qué se fabrica moneda sin respaldo? Bueno, porque a los políticos obviamente les encanta gastar más de lo que les ingresa, y hemos entrado en un círculo vicioso desde que ya lleva décadas, ¿no? Donde cada vez es peor, porque frente a un problema, el político va y le pone dinero encima. Entonces regala dinero, pero de algún lado lo tiene que sacar. Entonces aumenta los impuestos. Y ya tenemos 180 impuestos. Y ya, por supuesto, no te alcanzan, se endeuda. Y quiebran la economía y ya hacen default, o sea que ya no te prestan más deuda. Entonces imprimen billetes para seguir gastando lo que no tienen. Entonces, y seguir mostrando a sus votantes que ellos son los que solucionan los problemas tirándoles dinero a la gente, ¿no? Dándoles plata. Pero evidentemente ese sistema ha hecho quebrar a la Argentina, porque hoy tenemos menos de 7 millones de personas trabajando en el sector privado formal, y ya son 22 millones de personas que reciben dineros del Estado. Ahora, Ese es un círculo vicioso, porque esta, cada vez... esta explicación es prácticamente, no lo digo porque usted lo esté diciendo, sino porque es un razonamiento prácticamente de secundario, básico, ¿no? El hecho de una familia gasta más de lo que le ingresa, termina teniendo un déficit que lo puede financiar con endeudamiento, el Estado lo hace con emisión de dinero. ¿Cómo es que la dirigencia, no digo, Bueno, no creo que no lo entienda, pero no termina con esto? ahí creo que viene el problema de los académicos, como Stiglitz o Guzmán, que les dan una base académica, entre comillas, a que el despilfarro es bueno. Entonces las teorías keynesianas te dicen que en realidad la economía necesita mayor demanda. Entonces lo que dicen es, bueno, entonces que el Estado ponga esa demanda, que les ponga plata en el bolsillo a la gente, lo has escuchado 1000 veces, y que eso va a hacer reactivar la economía. Después la economía no se termina de reactivar y terminas con una deuda mayor,
y encima con empresarios que empiezan a quebrar. Si a esto le sumás la pandemia y la intervención del Estado en la pandemia, se agravó muchísimo el problema. Y ahí es donde está la Argentina. Argentina ya viene en una crisis por encima de otra crisis. Entonces eso se te genera finalmente una situación muy terrible. Y yo creo que vamos a ir a un punto, que podemos llegar a un punto catástrofe. Que hay una teoría matemática que muestra que vos podés ir haciendo las mismas cosas muchas veces y siempre te va a ir mal, pero en algún caso te puede ir mucho peor. Y eso es cuando la gente empieza a huir del dinero. Y si la gente empieza a huir del dinero el año que viene, por ejemplo, ahí tenés el riesgo de hiperinflación. ¿Llega esto a las elecciones así como está? Bueno, las elecciones van a llegar. Mire de qué plazo estamos hablando, ¿no? Sí. Lo que es interesante es que lo que la gente logre comprender y que aprenda, porque en realidad nosotros el año pasado hablábamos de las mismas cosas. Cuando Guzmán decía que iba a controlar los precios, que este año va a haber menor inflación, nosotros decíamos no, la inflación no va a caer porque estás haciendo un plan inflacionario. Y el plan inflacionario que estás haciendo de emitir moneda para financiar el déficit y generar esta deuda con el IX, que vos hablabas hace un ratito, y los pases, ¿no? Hay que sumar, si vos sumás los pases y las LELIX, te da que la deuda remunerada del Banco Central ya es 124% del total de la masa monetaria. Y la tasa de interés está cercana al 66% anual. Entonces ahí es donde vos ves que es una pelota de nieve que va creciendo mucho y que puede estallar después de las elecciones. Yo creo que ellos van a tratar de hacer lo imposible para que no estalle antes de las elecciones, pero en algún momento el mercado se anticipa, y eso es lo que está pasando ahora. Bueno, y a pesar de que tenemos un trimestre espectacular, porque es un trimestre donde están entrando los dólares de la soja con precios altísimos. Para finalizar, pensando como, bueno, aquel gran empresario que especula o aquellos fondos de inversión, el que tiene el efectivo hoy, ya sean pesos o dólares, ¿qué es lo que hace en un momento como estos? Bueno, eso depende, porque lamentablemente hay distintos tipos de empresarios. Hay algunos que tienen connivencia con los políticos. Entonces, el que tiene connivencia con el político que está en el Banco Central, o con el economista que está en el Banco Central, y le pasa información, ese está en pesos hasta tanto el Banco Central no decida permitir que se escapen el tipo de cambio. Entonces, la maxi devaluación, hay alguien que tiene las cartas marcadas, es como jugar al póker, pero hay uno que tiene, el banquero central es el que tiene las cartas marcadas. Entonces, el que trabaja con información diferencial puede tener una ganancia extraordinaria sin tomar el riesgo. Los otros están tomando riesgos, y los que toman riesgos saben que durante un tiempo pudieron hacer el carry trade, y ahora simplemente empiezan a ver que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, la inflación, o sea, la devaluación de la moneda por inflación, la cantidad de moneda que emite el Banco Central sigue creciendo, el tipo de cambio no había subido demasiado, entonces el riesgo del que está invertido en pesos empieza a crecer. Y ahí es donde empiezan a cambiar el portafolio, y esos son los movimientos que estás viendo ahora, ¿no? Ganaste durante 6 meses, con tasas en dólares altísimas. Por último, perspectivas de inflación para este mes de abril que estamos próximos a terminar. Y va a estar cerca de 4%, probablemente, o sea que fue 4,8% en marzo. Cuando uno toma los primeros 4 meses del año, estamos hablando de una inflación anualizada de 62%. Es decir que estamos teniendo que, obviamente, lejísimos del 29% que se comprometió Guzmán, ¿no? Y además con una inflación reprimida, y este es el punto que quiero dejar marcado. Fíjense que la inflación es muy alta, a pesar de estar siendo reprimida con los controles de precios, los cepos cambiarios, los retrasos de las tarifas, etcétera, con lo cual está generando un problema para el futuro cada vez mayor. ¿Futuro a cuánto plazo? Yo creo que es muy difícil poner plazos en la economía porque es un sistema muy complejo, depende si hay un acuerdo con el Fondo Monetario, te dan crédito o no te dan crédito. Ahora tienes que pagar 300 millones de dólares de intereses al Fondo Monetario, pero si después tienes que pagar a los del Banco Mundial y no te los refinancian, hay muchas cosas, elementos que uno no puede predecir. Pero lo que está claro es el final de la película. El final de la película es un estallido inflacionario. ¿Puede ocurrir este año? Puede ser. Si no, será el año que viene.
Agustín Echevarne, muy amable, ¿eh? Que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Igualmente, un gran abrazo.